Cristo JP, ¿de dónde viene la palabra Cristo? Recibimos la plenitud del Espíritu Santo a través, nada que ver con la edad o madurez natural de nosotros como seres. Los contenidos, deberes y derechos, El Mesías, el Hijo de Dios. y se da como una promesa implementada desde el primer día, donde llenos del Espíritu Santo los apóstoles empiezan a bautizados, reciben a su vez el don del Espíritu. Y así es como se mandancia. El don del Espíritu se identificaría con el bautismo, pero claro, también tiene mucho. Los veo en el siguiente. Eso rimó. Y ahora vamos con el rito de la unción y su significado en el sacramento. ¡Comenzamos! ¡Hey! ¡Shalom Ubraja para todas y todos mis hermanos queridos! Sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lisa. Y ya saben ustedes que este es el espacio donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Bueno, y sean también bienvenidos a este segundo video del sacramento de la confirmación, donde vamos a hablar un poco sobre lo demasiado pronto que los sacramentos de iniciación cristiana se inundaron de unciones. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Unciones destinadas a simbolizar los diferentes efectos de la gracia que se esperaba de ella. Y dichos efectos se indicaron bíblicamente de la siguiente manera: unción espiritual o como obra del Espíritu Santo. En el aceite de júbilo en el que se habla en el Salmo 45, toda la antigüedad reconoció al Espíritu Santo, porque según las palabras explícitas de San Agustín, es una expresión figurativa para indicarlo Al Espíritu. a quien también se le llama el autor de la unción. ¿Ven por dónde vienen los pasos? Incluso Ambrosio habla del Espíritu Santo que ungió a Juan el Bautista en el seno de su madre, y lo suele calificar con el apelativo ungüentum spiritual, Ungüento espiritual. y también como el signaculum espiritual. El sello espiritual. Así que fácilmente podríamos hablar en este término. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. El Espíritu Santo es ese signaculum, ese sello espiritual recibido en el bautismo y perdido por el pecado, pero que también recompramos con la penitencia. Así que bajo esta concepción, nosotros los cristianos, como Jesús, Y según el lenguaje de la iglesia, somos los ungidos del Espíritu Santo. En el bautismo, Algunos centímetros más tarde. En el bautismo, nosotros los cristianos somos objeto de una doble intervención de ese espíritu. Nos arrebata del diablo y nos consagra a Dios. Entonces, para simbolizar estas dos acciones que se introducen en el bautismo con estas dos unciones, colocan una al empezar el rito del bautismo y la segunda al finalizar el mismo. Entonces, mientras la primera está ligada a la liberación del pecado, la segunda, a través de la oración que le sigue, recuerda la unción que se recibe una vez por sacerdotes, reyes y profetas. Así que todo esto atrae la atención de algunos teólogos que pretendían la inserción de los bautizados en el género electum, es decir, raza elegida, pero también en la regale sacerdotium, en el real sacerdocio, y también en la gens sancta,
en el pueblo santo. Pero todo esto no estaba fuera de los cabales de nadie. Lo decía en la primera carta de Pedro. Y esto fue tan cierto que en la iglesia griega se consideran los constitutivos del sacramento de la confirmación, que dicho sea de paso, muy pronto sustituirá el rito apostólico de la imposición de las manos. Y si hablamos de la iglesia latina, ojo, no confundan este término con Latinoamérica. Desde el deseo de distinguir precisamente los ritos propios de los sacramentos, algunos teólogos piensan que la unción debe estar ligada a la confirmación. Y esto a ellos los deja impresionados por las formas y textos que atribuyen al Espíritu Santo el efecto que simboliza esta unción, y sin notar que tal intervención del Espíritu es meramente universal y que se encuentra también expresada en la unción y en los distintos ritos que preceden al bautismo. Por ejemplo, en el misal de Bobbio dice sobre la insuflación: Accipe Spiritum Sanctum et incorde teneas. Recibe el Espíritu Santo y guárdalo en tu corazón. Por tanto, la cuestión no se refiere a la importancia conseguida postbautismal, ni a si podría haber sido suficiente para constituir un verdadero rito sacramental. De esto no hay ninguna duda. Así que esto pasa por otro lado. Es decir, si esta unción con su simbolismo espiritual fue verdaderamente considerada desde el principio o nunca como corresponsal del sacramento de la confirmación. Pero entonces los teólogos se encontraron con la disyuntiva y un choque entre las ideas. Querían dividir estos dos ritos, estos dos sacramentos, entre dos ministros, a saber, el presbítero y el obispo. ¿Y esto por qué? Es muy sencillo. Esta información vale millones. El punto es que la confirmación, por ser postbautismal, no se relacionaría habitualmente con el simple sacerdocio o el sacerdocio de segundo grado. El presbítero, claramente distinto al obispado, al obispo, porque el rito de la imposición de las manos pertenece al primer grado del sacerdocio, que es el obispado. Y eso no es de ahora, es desde la antigüedad. Así que en las iglesias occidentales, el don del Espíritu, que corresponde a los Hechos de los Apóstoles, nos lo muestran como reservado para los obispos. Así que, como lo ven, eso ha sido una consideración desde los tiempos inmemoriales. Como parte de la reforma litúrgica que consiguió el Concilio Vaticano II, también se reforma este sacramento. La Constitución Apostólica Divinae Consortium Naturae del Papa Pablo VI establece los métodos de celebración vigentes. Así que ahora vamos a hablar del rito. Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como bien ocurre en el rito romano, la celebración comienza con la renovación de las promesas bautismales y con la profesión de fe de los confirmados. Así que esto pone de relieve que la confirmación tiene lugar en sucesión del bautismo. Entonces, en el rito romano, el obispo extiende sus manos sobre los confirmados, gesto, como ya dije, que viene de la época de los apóstoles, que indica el don del Espíritu Santo, y las palabras con las que el obispo invoca la efusión de ese Espíritu Santo son las siguientes: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que generó a estos tus hijos del agua y del Espíritu Santo, liberándonos del pecado, infunde con tu Santo Espíritu Paráclito, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y piedad, y llénanos del Espíritu de tu santo temor. Por Cristo nuestro Señor. Amén, hermano.
Y aquí viene lo esencial de este rito. Este sacramento se confiere mediante la unción del crisma en la frente de los confirmados y se hace con la imposición de una mano sobre la cabeza, recitando estas palabras: Accipet signaculum boni Spiritus Sancti. Recibe el sello del Espíritu Santo a quien se le da como regalo. Luego el beso de la paz, que va a concluir con el rito y que significa y expresa la comunión eclesial con el obispo y los fieles. Como ya hemos dicho en videos anteriores, sobre todo el del bautismo, cuando un adulto es bautizado, recibe inmediatamente el sacramento de la confirmación, pero también participa de una vez del otro sacramento que hablaremos en el siguiente video, que es la Eucaristía. Ahora hablemos de los efectos de este sacramento. Y es que el efecto principal de este sacramento es la efusión del Espíritu Santo, tal cual lo recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. La persona confirmada recibe su sello y también imprime en su alma una marca espiritual indeleble, es decir, su carácter cristiano. Así que esta es la señal clara de que Jesucristo nos ha revestido del poder de lo alto. Y todo esto simplemente para que seamos verdaderos testigos de Él. También trae como efecto que perfecciona nuestro sacerdocio común, el que ya les hablé que recibimos en el bautismo. Así que ya como confirmado, nosotros tenemos el poder de confesar a nuestra fe de manera pública y sin tapujos. Y para concluir, también podemos decir que este sacramento trae consigo un crecimiento y profundización de la gracia del bautismo. Es decir, que estamos más arraigados en la filiación divina. Nos unimos más firmemente a Cristo. Potencia los dones del Espíritu, hace que nuestro vínculo en la iglesia sea más fuerte y ese mismo Espíritu nos confiere una fuerza especial para defender con fe, con la palabra y con la acción, es decir, como verdaderos testigos de Cristo. Así que confesamos con mucha valentía el nombre de Cristo y nunca avergonzarnos de su muerte en cruz, sino más bien exaltar su gloriosa resurrección, que vendría siendo el querigma. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Ahora hablemos del padrino o la madrina. Así como en el bautismo, también los candidatos a la confirmación conviene que busquen la ayuda espiritual de un padrino o una madrina. Y a veces es conveniente que pudieran escoger la misma persona que los ha bautizado. Esto solo para enfatizar una mejor unidad de los sacramentos. Pero a diferencia del bautismo, que pueden ser dos, aquí solamente puede ser uno. Y bueno, ya para finalizar el video, podemos hablar de la preparación para este sacramento, porque la confirmación debe ir precedida de una buena preparación para ella. Entonces, su catequesis debe tener como objetivo lo siguiente: conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, ayudarlo a vivir a una familiaridad muchísimo más enfática con el Espíritu Santo, tanto en su acción como en sus dones, apoyarlo en asumir responsabilidades dentro de la vida cristiana y despertar en él el sentido de pertenencia a su iglesia, a la iglesia de Cristo, no solo de manera universal, sino también de manera parroquial. Bueno, mis hermanas y hermanos queridos, aquí concluimos el segundo sacramento de iniciación cristiana, que fue la confirmación. Espero que les haya servido de mucho, tanto el primero como el segundo video. Y recuerden que el siguiente será el último sacramento de iniciación cristiana, la Eucaristía. Un glorioso like para este video, suscríbanse al canal y activen la campana para que no se pierda ni un solo video más y sean los primeros en ser notificados del siguiente video, que estará muy bueno y muy interesante. Así que los veo en el siguiente.